punto de vista clínico de la parte médica es muy importante, ¿no? Porque si quisiéramos hacer algo como de una relación clínica entre el páncreas y todos los futuros casos que ustedes van a ver, se van a encontrar, ¿cierto?, con la terrible enfermedad llamada diabetes, la diabetes mellitus. Ustedes deben saber que uno de los principales blancos donde la diabetes afecta es al sistema vascular. Se alteran mucho los capilares sanguíneos. Y cuando uno dice, ya, entonces, ¿qué región del cuerpo se afecta más? Todas. Si todas tienen capilares. Aunque hay redes capilares más ricas, más densas en algunos sectores de nuestro cuerpo que en otros. ¿Ya? Por ejemplo, la diabetes, en el caso de que se puede producir por descenso en las poblaciones de células beta, ¿cierto? También se puede producir diabetes porque hay problemas en los receptores para la insulina. Hay insulina, pero las células blancas no tienen receptores para responder, la insulinoresistencia. Entonces, fíjense bien, órganos que afectan los niveles altos de azúcar, la diabetes. Se afecta la retina, porque obviamente en el ojo se van produciendo problemas a nivel de vascularización, se produce rompimiento de los capilares de la retina y por lo tanto se producen microcoágulos, y luego donde ese vaso sanguíneo se rompió, se producen otros vasos sanguíneos que van creciendo nuevos, pero que tienen paredes tan delgadas que se vuelven a romper. Y se rompen y otra vez otros más emergen y otra vez hay rompimiento. O sea, es un círculo que lleva a que finalmente el ojo ya se hace incapaz de ver, o sea, genera ceguera por diabetes, ¿ya? También hay problemas de hipertensión. Los vasos sanguíneos, las arterias preferentemente engrosan su pared y eso genera una alza de presión. Y el alza de presión va a llevar a glaucoma. Entonces, el ojo se ve afectado por la retinopatía diabética y por el glaucoma. El glaucoma es que aumenta la presión intraocular y esa presión hace efecto sobre las células de la retina, las comprime, tanto que las aniquila. Y también genera, obviamente, ceguera, ¿ya? Así que el ojo es muy afectado. El otro órgano muy afectado por la diabetes es el riñón. Los pacientes diabéticos terminan en diálisis, ¿ya? Porque se afecta la barrera de filtración, ¿ya? Por lo tanto, se generan problemas en la generación de la orina y por lo tanto insuficiencia renal, ¿ya? ¿Qué otros problemas hay que sepan ustedes? No tanto la coagulación. La irrigación periférica, ¿cierto? Entonces es posible que aparezcan problemas vasculares, ¿cierto?, de drenaje venoso, y eso lleva a gangrena, que es un problema en los diabéticos porque ahí hay que amputar, ¿cierto?, generalmente la zona de los pies, porque por gravedad la sangre le cuesta más retornar, contrarrestando la gravedad. Y por lo tanto problemas a los pies, a las piernas, en fin, son muy comunes. ¿Qué otro problema puede haber? Si la glucosa no puede entrar a la célula ¿cómo obtiene energía? ATP. Empieza entonces a respirar más ácido graso. Por lo tanto, el organismo tiene que disponer de ácido graso para todas las células y se elevan los triglicéridos y los lípidos circulantes. Entonces eso va a llevar a aterosclerosis. ¿Y qué significa? Que las grandes arterias coronarias, por ejemplo, se van a tapar y se van a obstruir generando infartos. Así que las consecuencias son bastantes. Y eso porque falla un grupito de células, ¿cierto? Y uno es insignificante, pero son importantes dentro del metabolismo y la homeostasis del azúcar. Bueno, esta glándula que vamos a ver también es importantísima. Es la glándula suprarrenal, que al observarla al microscopio hay que tener mucha imaginación, ¿ya?
porque sus células están todas muy apretadas y cuesta distinguir cuando estamos analizando una zona de otra zona, ¿ya? Algunos autores ya dicen en realidad no hay que subdividir la corteza suprarrenal porque en realidad se superpone una zona con otra, así que es mejor tratarla como una unidad, ¿sí? Pero para entenderla desde el punto de vista histológico es mejor diferenciarla. Primero que todo, las glándulas suprarrenales son glándulas endocrinas, ¿ya? Ya no es anficrina como el páncreas. El páncreas es anficrino, pero esta es solamente endocrina. ¿Y qué característica tiene esta glándula? Bueno, que son glándulas pares, ¿no? Y si por ejemplo tenemos aquí el riñón derecho, ambas glándulas no se podrían considerar como especulares, es decir, como iguales una de otra. La glándula suprarrenal derecha se ubica en el polo superior del riñón y tiene forma de una pirámide. Más la glándula suprarrenal izquierda tiene más bien una forma de semiluna y se ubica más o menos de esa manera, considerando de la parte del ilio del riñón hacia arriba cubriendo el polo, ¿sí? Por lo tanto, una forma de semiluna y esta una forma de pirámide. Ahora, ¿qué origen tienen estas glándulas? Embriológicamente es un origen ¿de dónde deriva el páncreas? Dos yemas dije, ¿cierto? Pero el origen es endodérmico, ¿sí? Del endodermo, del epitelio del intestino anterior. Ahora, fíjense bien en esto. Aquí tenemos una glándula que la podríamos subdividir en dos componentes. Esta glándula presenta por fuera una corteza, ¿ya? Corteza suprarrenal y su origen es mesodérmico, pero tiene al interior una región que se llama médula suprarrenal, pero el origen de esta es ectodérmico. Así que la glándula suprarrenal se considera una glándula mixta desde el punto de vista embriológico. Ahora, ¿qué células forman la médula? Son células que derivan de células de la cresta neural. O sea, las células que migran desde la cresta neural, cuando se forma el tubo, ¿cierto?, van a generar esta médula. De hecho, la médula se considera como un ganglio simpático que quedó atrapado por la corteza y aislado de los otros ganglios simpáticos. O sea, no conformando una red. Sin embargo, la médula sí tiene conexiones con el simpático. Hay fibras, ¿cierto?, de neuronas presinápticas, preganglionares, que hacen sinapsis con la médula suprarrenal. Que sería la médula suprarrenal considerada como una neurona postganglionar, pero sin dendritas ni axones, ¿ya? Así que la médula es un ganglio simpático postganglionar, pero sin dendritas y sin axones, ¿ya? Voy a... Bueno, ni yo, pero así aparecen los libros. No. Las células de la cresta neural, las células de la cresta neural forman los ganglios, ¿cierto?, del simpático. Y el ganglio que constituiría la médula suprarrenal es un ganglio que quedó como atrapado y rodeado por la corteza, ¿sí? ¿Qué mantuvo esa célula que sería postganglionar? El sistema autónomo, ¿cierto?, tiene una neurona preganglionar y aquí estaría la neurona postganglionar, ¿sí? Las del simpático tienen axones largos postganglionares, ¿cierto? Y estos anteriores son cortos. Bueno, lo dibujé al revés. Aquí hice un dibujo del parasimpático. Lo voy a arreglar. Ahí es del simpático. Ya, entonces,
esta neurona que sería postganglionar es la que va a formar entonces la médula suprarrenal. Quedó atrapada por la corteza. Y como ya se va a mantener el soma nada más, esta neurona postganglionar pierde el axón y también las dendritas. ¿Sí? Pero mantiene conexiones sinápticas con la neurona preganglionar. Esta neurona preganglionar libera cierto acetilcolina. Y por lo tanto la acetilcolina del sistema simpático de esta neurona preganglionar es la que va a estimular a la médula suprarrenal. ¿Ya? Bueno, hablando entonces del origen embriológico, es mixto. Y por lo tanto la naturaleza química de sus hormonas es diferente. Si uno dice, ¿qué hormonas libera la corteza? Que es de origen mesodérmico, entonces son hormonas derivadas del colesterol. Son esteroidales. Mientras, ¿qué hormonas produce la médula? Son sustancias químicas llamadas catecolaminas. O sea, de origen aminoacídico. Adrenalina y noradrenalina. Eso es lo que se libera aquí. Son aminoácidos modificados, aminoácidos libres. ¿Ya? Entonces, adrenalina 80%, noradrenalina 20%. En esa proporción se libera. Ya, aquí está entonces un corte histológico. Cuando veamos el microscopio esto, paciencia, porque tienen que tomar como referencia la disposición de las células. Bien, lo primero que distingue este órgano es una cápsula de tejido conectivo. Una cápsula de tejido conectivo que es gruesa. Además, mirándola en fresco, digamos, las glándulas suprarrenales no se ven, porque están cubiertas por grasa visceral. O sea, hay que escarbar en grasa para poder acceder a estas glándulas. ¿Ya? Bueno, la cápsula de tejido conectivo. Luego, inmediatamente bajo la cápsula, vamos a encontrarnos con una zona glomerular. Zona glomerular significa, un glomérulo es una estructura redondeada. Por lo tanto, podríamos ver células que aquí en esta zona se van a disponer en estructuras esféricas. Agrupación en forma de, como si fueran acinos. Glomérulos, finalmente. Bueno, esta zona es estrecha. De toda la corteza puede representar un 10% aproximadamente. ¿Ya? Así que es una fina capa. Como ustedes saben, sin que no vean ni palota a lo mejor, pero que están en la zona glomerular, porque la cápsula les sirve de pista. Aquí veo la cápsula, entonces inmediatamente abajo en la zona glomerular. ¿Ya? Bueno, esta zona glomerular. Luego viene otra zona que se llama zona fascicular. La disposición de estas células es en cordones longitudinales. Se van formando cordones a lo largo, ¿cierto? Ordenados, así como muy parecido a los cordones que forman los hepatocitos en el hígado. Y entre medio de esos cordones se van disponiendo capilares sinusoides, ¿ya? Donde se van a vaciar las hormonas. Entonces, zona fascicular. A estas células de la zona fascicular, como acumulan muchos gránulos de secreción en el citoplasma, y además que se ven medias blancas, estas células más pálidas, según lo vemos acá, esto más basófilo, esto más pálido, entonces a esto se le llama también espongiocitos, ¿no? Como si fuera una esponja. Y la última región, que es también pequeña, es la zona reticular. Aquí las células se ordenan en cordones, pero formando como redes. Por eso se llama reticular. Cada nombre tiene su lógica en cuanto a cómo se observa. Se observan glomérulos, se observan haces, fascículos y se observan redes. ¿Ya? Luego de esta parte de la zona reticular vendría entonces la zona medular. Y aquí estarían las células de origen ectodérmico. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta glándula? Es que va a secretar entonces hormonas esteroideas
que son de 3 familias. Cada zona se asocia a un grupo de hormonas distintas. Así, por ejemplo, la zona glomerular va a liberar mineralocorticoides. Aquí son nombres largos, ¿no? Mineralocorticoides. Esos mineralocorticoides van a regular la cantidad de minerales en los líquidos corporales. Por ejemplo, la aldosterona, que es una hormona que les debe sonar familiar, pertenece, ¿cierto?, aldosterona, pertenece, ¿cierto?, a ese grupo de hormonas. ¿Por qué es importante la aldosterona? ¿Qué regula? Sodio. Sí, ¿de qué? ¿De qué ion? El sodio. Sodio, ¿cierto? La aldosterona estimula la retención del sodio versus la excreción de potasio a nivel de los túbulos renales, distal y colector preferentemente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo la corteza suprarrenal va a liberar mineralocorticoides? Cuando reciba el estímulo de la angiotensina 2. ¿Ya? La angiotensina actúa sobre la corteza, sobre esta zona en particular, y la respuesta es liberar aldosterona. ¿Sí? Esa es la función. La zona fascicular va a liberar, esta va a liberar lo que se llama, ¿cierto?, glucocorticoides. Ese es el grupo de moléculas, glucocorticoides, donde podría estar el cortisol, la cortisona. Y el efecto del cortisol, ¿cuál es? Efecto hiperglicemiante, ¿sí? Pero ¿a partir de qué? Es hiperglicemiante porque el cortisol afecta la gluconeogénesis, ¿no? Es decir, el cortisol, a partir de moléculas que no son carbohidratos, estimula la producción de carbohidratos. Es decir, el cortisol puede estimular que aminoácidos se conviertan en glucosa, así más o menos hablado, ¿no? Y que lípidos se conviertan en glucosa. Entonces, eso es la gluconeogénesis. Obviamente, si el cortisol actúa, va a hacer bajar los niveles de tejido adiposo, porque la grasa disminuye convirtiéndose en azúcar. Pero lamentablemente también puede afectar a los músculos, haciendo que las proteínas del músculo se conviertan en azúcar. Bueno, ambos episodios ocurren cuando hay inanición, cuando hay ayuno. ¿Sí? Bueno, fama del cortisol, que también provoca, ¿cierto?, una supresión del sistema inmune. Sí, se utiliza en medicina como antiinflamatorio, porque disminuye la respuesta inmunológica inflamatoria, por lo tanto, se le da a un paciente, pero con el cuidado de que no sea por periodo prolongado, sino genera efectos adversos, ¿ya? Pero el cortisol, para que ustedes sepan, es lo que genera hoy día el estrés, es la hormona del estrés. Y hay dos tipos de estrés: el estrés que es beneficioso, el estrés que ustedes tienen ante una gincana. Ese estrés es buen estrés, es sano, porque, fíjense bien, ese estrés ayuda a la persona a superar un problema y lo pone en alerta, ¿sí? Claro que a veces ese estrés, que se llamaría eustrés, porque un estrés de verdad, bueno, positivo, ese estrés hace que de pronto, pero no bajo el cortisol, ¿no? El estrés hace que uno o enfrente el peligro, o huya del peligro, o se paralice. ¿Ya? Esas son hormonas de la médula que generan eso. Pero este cortisol es de largo aliento. Cuando alguien está viviendo una situación de estrés, y yo conozco médicos jóvenes que ya tienen que empezar a tomar pastillas para mantenerse despiertos. Y bueno, no quiero decir que drogas, ¿no? Pero pueden consumir droga para poder rendir turnos que son muy estresantes, ¿ya?
van a entrar a un nivel de mucho estrés y que no es de un día, sino que es como un estilo de vida. Espero que sea un rato nomás, no siempre, ¿ya? Pero el cortisol es lo que va a generar todos los efectos negativos del estrés, del distrés, que ya es negativo cuando se prolonga por muchos meses o por años, porque ahí va a traer todas las consecuencias de hasta diabetes, resistencia a la insulina y también problemas de memoria, de depresión, de psicosis, o sea, a todo nivel. ¿Profe? ¿Ya? ¿Sí? ¿No se puede generar tolerancia al estrés? No. No, a este estrés no. No. Solamente lo que te va haciendo que tú venzas los obstáculos es empoderarte de que eres capaz de hacerlo. Entrenar. Sí, claro. Esto genera rompimiento de incluso niveles altos de cortisol, estimula la destrucción del colágeno, por lo tanto envejecimiento rápido. No sé si ustedes han visto imágenes de presidentes cuando asumen y cuando terminan su periodo presidencial. El envejecimiento que experimentan es gracias a los niveles altos de cortisol que han experimentado por todas las críticas. Y nadie le cae bien a todos, ¿no? Entonces son periodos estresantes, ¿no? Bueno, eso es el cortisol. ¿Qué genera la zona reticular? Esta zona genera andrógenos, hormonas masculinas, pero son andrógenos de efectos no tan fuertes, no tan masculinizantes, ¿ya? Dehidroepiandrosterona, por ejemplo, ¿ya? Esa hormona puede generar ciertos rasgos masculinizantes. Si una mujer tiene andrógenos en su cuerpo, son los generados en la zona reticular. Pero esos andrógenos no de efecto tanto así como la testosterona, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué efecto produciría en una mujer? ¿Qué es el efecto normal que genera las hormonas masculinizantes de esta región? Es el crecimiento del vello púbico y axilar. Hasta ahí llegaría como el efecto. Pero ¿qué pasa si una mujer tiene aquí algún proceso tumoral que hace que se incremente la producción de hormonas masculinas? Entonces ahí ya se empezaría a ver más vello corporal, la fabricación de un sebo más espeso, habría acné pronunciado, por ejemplo, ¿ya? Y habría también mayor deseo sexual, porque los andrógenos son los que estimulan el deseo sexual. Ya, ahí estaría entonces andrógeno. Y luego, la médula, ¿qué es lo que produce? Entonces, catecolamina en respuesta al estímulo del sistema nervioso autónomo simpático. Ahora, ¿quién estimula la producción de estos dos? ¿Qué hormona? La ACTH, ¿cierto? Producida por la adenipófisis, por las células basófilas de la adenipófisis, ¿ya? Entonces, la hormona adrenocorticotropina es la que estimula la producción y liberación de cortisol y de andrógeno, ¿ya? ¿Y qué liberan estas de abajo? Catecolamina, ¿ya? La adrenalina y la noradrenalina. Preguntas sobre esta glándula. Profe, decir epinefrina es lo mismo que adrenalina o son cosas distintas? Es lo mismo, son la misma sustancia, pero cuando uno le llama epinefrina es porque su origen es en las glándulas suprarrenales. A diferencia de la adrenalina, que podría ser en las neuronas postganglionares del simpático o a nivel cerebral,
¿Ya? Pero es lo mismo, epinefrina o norepinefrina. Ahora, si yo dijera, aquí en mi cerebro se libera epinefrina, estaría un poco equivocado por el nombre, pero es la misma sustancia. ¿Ya? Un detalle. Estas células de acá, de la zona reticular, pueden acumular un pigmento llamado lipofucsina. ¿Ya? La lipofucsina también se encuentra en las células musculares del tejido cardíaco. Y la lipofucsina se acumula cuando hay envejecimiento de los tejidos. Así que la zona reticular acumula un pigmento pardo, no es melanina, sino lipofucsina se llama. Y lo otro, que si aquí estas células de la médula se tiñeran con dicromato de potasio, por ejemplo, se teñirían muy oscuras. Es como una forma de diferenciar la zona medular de la cortical, el dicromato de potasio. ¿Ya? Estas células se tiñen oscuro porque se oxida rápidamente ese colorante. Aquí hay una disposición mejor de la zona. Zona glomerular, fíjense cómo está delimitada ahí. Zonas redondeadas, aquí hay otra más. ¿Ya? Eso serían los glomérulos. Esta es la zona fascicular porque van formando cordones, dejando entre medio capilares sinusoides. Espongiocitos por la apariencia de estos gránulos blancos que no se tiñen. ¿Ya? Por eso se les llama espongiocitos. Aquí está la zona reticular, más oscura incluso por la lipofucsina, igualmente abundante irrigación, y acá en la zona medular. ¿Ya? ¿Preguntas sobre estas? Ahora, hay mucha información al respecto de estas estructuras o glándulas, ¿no? Pero estas imágenes las saqué del Kirschenbaum, ¿sí? Por si acaso, ahí están, las pueden buscar. ¿Cuál? ¿Cuál es eso? Un libro de histología. El otro autor es Laura 3, se llama. Laura 3 y Abraham Kirschenbaum. ¿Ya? Es como difícil el nombre. Kirschenbaum. Ya, y ahí aparece este texto, por ejemplo, le va a facilitar la comprensión. Aquí aparece obviamente la irrigación que presenta la glándula suprarrenal y se observa, ¿cierto?, que hay abundantes redes capilares para recibir justamente la secreción endocrina. Toda glándula endocrina siempre está extremadamente irrigada para poder captar la hormona. ¿Ya? Ahí no amerita mucha explicación porque va a estar el texto escrito. Se lo voy a dejar acá. Pasamos al vaso. Yo creo que vamos a llegar al vaso. El hígado lo dejamos para el lunes, ¿sí? Ya, voy a explicar este órgano también que es importante. Desde el punto de vista de la medicina lo estoy enfocando, ¿ya? Es importante relacionar la histología con la histología fisiológica, ¿cierto? Y obviamente con lo clínico. Ahora, el vaso tiene muchos componentes importantes en la defensa inmunitaria. Es un órgano que ustedes cuando escuchan, no sé, pues de repente que hay caídas, hay golpes, hay accidentes traumáticos, a muchos pacientes se les produce derrame, ¿cierto?, del vaso, se rompe, es un órgano frágil. Y entonces la forma de subsanarlo es extrayendo el vaso. ¿Y qué va a pasar con este vaso? La persona va a sufrir alguna descompensación. Dice que no, en realidad hay otros órganos linfoides que ya hemos visto, timo, los ganglios, las placas de Peyet, bueno, en fin, las amígdalas, que están formados por el mismo tejido linfoide. Pero en realidad las funciones que tiene el vaso son importantes porque va a ser un órgano en donde va a haber intercambio de antígenos, de anticuerpos, va a haber extravasación de células defensivas, linfocitos, T, B, macrófagos,
donde las células sanguíneas se van a mezclar con estos elementos blancos figurados y por lo tanto es un órgano crucial para la defensa humoral. Una persona sin vaso entonces va a quedar más indefensa frente a los patógenos. Ese sería un efecto, ¿ya? Bueno, cuando uno observa una estructura como el vaso, entonces no lo podemos clasificar ni como glándula, ni exocrina, ni anficrina, ni endocrina. El vaso es un órgano linfoide. O sea, lo tenemos que categorizar como un linfonodo, como una amígdala, ¿ya? Y cuando uno observa el vaso, entonces se observa un órgano compacto, ¿ya? No tiene lumen. Y como no tiene lumen, histológicamente se analiza desde afuera hacia adentro, ¿sí? Si tuviera lumen, histológicamente se analiza desde el lumen hacia afuera. Es una característica interesante para describir un órgano. Bueno, a diferencia de la cápsula de la glándula suprarrenal, que es gruesa y todo, la cápsula del vaso, que es tejido conectivo elástico, que tiene también, es delgada así, por eso que es un órgano que se puede romper con facilidad frente a un traumatismo. Entonces, esa cápsula también tiene células musculares lisas. Entonces hace que sea una cápsula especial. Hace que sea una cápsula que se pudiera contraer. Pues, si tiene un componente muscular es porque algo se contrae. Pero, no sé si ustedes leyeron alguna vez que se dice que el vaso, como tiene mucha sangre en su interior como una esponja, entonces el vaso en una situación de emergencia, que hay que entrar a correr, por ejemplo, la sangre que tiene podría servir como de reserva para ser enviada hacia los músculos y sería entonces un reservorio de sangre, un cuarto de litro podría ser. Bueno, hay otros libros que hoy día lo desmienten, que esa función en el humano no estaría, al menos. ¿Ya? Ahora, primer texto que leo que aparece eso, ¿no? Que es la última edición del Gardner, pero me entró la duda. Así que pudiera ser falso lo que aparece ahí. ¿Ya? Porque si uno dice, ¿por qué hay algo ahí? ¿Por qué hay fibras musculares? Contracción. A diferencia de otras cápsulas de otros órganos que no tienen fibras musculares. Si hay algo es porque hay alguna función que está cumpliendo. ¿Ya? Bueno, el vaso, ¿cierto? Que se ubicaba en el hipocondrio izquierdo, ¿cierto? Es un órgano medio con esa forma. Tiene una parte convexa y una cóncava. En la región cóncava, que es el ilio, es por donde, ¿cierto?, va a entrar la irrigación sanguínea y los nervios. Y por el ilio también van a salir las venas y los vasos linfáticos. ¿Ya? Entonces, este sería el ilio. La arteria que irriga el vaso es la arteria esplénica, ¿sí? Y la cápsula es más delgada en la región convexa y aquí en la región del ilio la cápsula es más gruesa, ¿ya? Componente elástico, componente muscular. Este órgano llamado ilio, entonces, desde la cápsula va a enviar tabiques cortísimos que no dividen a la glándula ni el lóbulo ni el lobulillo. Solamente son tabiques que se le pueden llamar trabéculas, ¿ya? De la cápsula se envían trabéculas hacia el interior del órgano. Por lo tanto, lo que uno observa allí es un órgano macizo. Pero llama la atención que haya unas estructuras corpusculares como estas y hay otra zona con muchos puntitos oscuros. ¿Ya? Bueno, en el vaso en fresco, porque este está teñido con hematoxilina y eosina, en un corte del vaso se ven zonas grises y zonas rojas. Bueno, como es un relleno, entonces a ese relleno, al parénquima de la glándula, se le va a subdividir en pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca es lo que se va a ver gris, más oscuro, más denso.
Y aquí vemos, por ejemplo, esta estructura. Eso sería pulpa blanca. Y esto de acá sería pulpa roja. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pulpa blanca? Porque ahí hay una gran cantidad de tejido linfoide, de linfocitos. ¿Ya? Linfocitos T y linfocitos B. Y dentro de los linfocitos T, sus variedades, ¿no? Están los helper, están los citotóxicos, por ejemplo, que serían las células asesinas. ¿Ya? Y en la pulpa roja, ¿por qué se ve roja? Es porque hay muchos elementos sanguíneos. Hay sinusoides. Por lo tanto, es un órgano lleno de sangre. ¿Ya? Pulpa blanca, pulpa roja. ¿De acuerdo? Cápsula que envía trabéculas hacia el interior. Ahí hay una trabécula. Ahí se ve. ¿Ya? Aquí podría haber otra parte, una trabécula. Bueno, ahí dicen dos, esa pequeñita también. Ya. Esa es la forma que tiene el vaso. Ahora, es un órgano complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque la organización de sus componentes lo hace complejo. Primero, ¿por qué es complejo inmunitariamente? Porque hay un grupo de células inmunitarias como células dendríticas. ¿Saben ustedes lo que hacen las células dendríticas? ¿Conocen alguna? ¿Han visto en el laboratorio alguna? Las de Langerhans, de la piel, ¿cierto? La de la epidermis. Esas son células dendríticas. Una célula dendrítica es la que tiene muchas prolongaciones. Ahora uno dice, ¿para qué prolongaciones? Es para tener contacto con posibles antígenos. Y las células dendríticas son presentadoras de antígenos. ¿Sí? Entonces, mientras más prolongaciones tienen, mayor probabilidad para capturar antígenos y presentárselos, ¿cierto?, a los linfocitos T, por ejemplo. Bueno, aquí vamos a encontrar lo siguiente. Fíjense muy bien. Si yo les muestro esa imagen histológica, no se va a entender mucho, ¿no? Pulpa blanca, pulpa roja sería. Y hasta ahí puedo llegar. Pero, si esto lo desglosamos en un esquema, entonces vamos a decir que la arteria esplénica, cuando ingresa por la región del ilio, se va a ramificar por el interior de la cápsula y las trabéculas. Y ahí se va a ramificar. La irrigación entonces hacia el vaso va a ser por la trabécula. Y se van a formar entonces arterias trabeculares. Esta sería una arteria trabecular, derivada de la arteria esplénica. Bueno, la arteria trabecular que ingresa al vaso, cuando abandona la trabécula, que es de tejido conectivo, ya sabemos, elástico, reticular, entonces cuando la arteria trabecular abandona la trabécula y entra entonces en el parénquima de la glándula, entonces inmediatamente se va a rodear de una vaina de linfocitos. ¿Ya? Esa vaina de linfocitos es exclusivamente linfocitos T. Y eso hace, son tan densos estos linfocitos, que entonces va a hacer que se vea más gris en un corte en fresco. ¿Ya? Entonces, tenemos la arteria que va a ir dirigida aquí en medio, rodeado por esa vaina. ¿Ya? Cada cierto trayecto, esa arteria rodeada por la vaina podría incrustarse dentro de un folículo linfático, que sería como el equivalente a un nódulo linfático. Y en este folículo linfático, que se divide en dos zonas, una corona y un centro germinal, aquí abundan los linfocitos B. Entonces, linfocitos T en la vaina que rodea la arteria y linfocitos B en los folículos, tanto corona como centro germinal. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya hay una disposición de los linfocitos. Ahora, ¿qué hace que un linfocito se vaya a un lugar a otro? Moléculas de señalización. ¿Ya? Solamente moléculas de señalización.
¿Qué pasa con esa arteria que atraviesa el folículo? Bueno, de ellas emergen ramas que van a llevar irrigación a todo el folículo. ¿Ya? Aquí no están totalmente dibujadas, pero tienen esta disposición radial. Por lo tanto, a estas arterias se les llama arterias radiales. Y a esta otra arteria que va rodeada por esa vaina se le llama arteria central o arteriola, porque puede llegar a tener 0,2 milímetros de diámetro. ¿Ya? Arteriola central. Y los demás, arteriolas radiales. ¿Ya? Estas llevan sangre, nutrición al resto del folículo. Una vez que esta arteriola central abandona el folículo y abandona la pulpa blanca, porque esto es la pulpa blanca, la vaina y los folículos, entonces esa arteriola pasa a llamarse arteriola peniciliada. ¿Ya? Así que esta sería una arteriola peniciliada. Ahí dice el nombre, pero desde aquí el nombre. ¿Ya? Y así como sale esta, que es única dibujada, salen muchas más porque parecen como los pelos de un pincel. A eso se refiere peniciliada. ¿Ya? Y bueno, estas arterias peniciliadas van a tener 3 regiones. Una región donde la vemos que se vuelve a ramificar, ¿cierto? ¿Ya? Y que está como desnuda, directamente rodeada por la pulpa roja. Y después viene una región muy llamativa que se rodea de puros macrófagos. ¿Ya? Y después otra región que desemboca en los capilares sinusoidales, capilares venosos. Entonces la arteriola peniciliada tiene una región desnuda, una región rodeada de macrófagos y otra región que termina desembocando en capilares, ¿cierto?, sinusoidales venosos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que hay tanto macrófago rodeando esta porción de la arteriola? ¿Qué hacen los macrófagos? Fagocitan. Estos macrófagos tienen una función muy importante porque son capaces, esos macrófagos, de destruir los microbios que puedan estar en la circulación. Destruyen glóbulos rojos envejecidos. Por lo tanto, el vaso tiene una importante función de destruir sangre, ¿no?, de hemólisis. También destruyen plaquetas envejecidas. ¿Cómo se sabe que una membrana de una célula está envejecida? Es porque el azúcar llamado galactosa queda expuesto en los oligosacáridos de membrana. ¿Y por qué queda expuesto? Porque se le sale una sustancia protectora que es el ácido ciálico. ¿Ya? Entonces las membranas jóvenes tienen ácido ciálico protegiéndolas. Pero tanto circular y oxidarse, ese ácido ciálico desaparece y el macrófago es capaz de detectar cuando una membrana está envejecida. Por lo tanto, si un macrófago detecta un glóbulo rojo que tiene 90 días aproximadamente ya de vida, entonces lo va a destruir. ¿Cierto? Ahora, ¿qué va a pasar con lo que sale del glóbulo rojo? Que es la hemoglobina. Se van a liberar los grupos heme, se va a liberar el hierro, que compone parte de ese grupo heme, del grupo hemo, y también se va a liberar la porción globina, que es la región que está formada solo por aminoácidos. Entonces la globina se hidroliza, se obtienen los aminoácidos y se ocupan esos aminoácidos para fabricar proteínas. La misma hemoglobina después u otra. El hierro se dirige obviamente a la médula ósea roja, transportada por la transferrina, que es una proteína fabricada por el hígado, y ahí se va a ocupar para fabricar más hemoglobina en los glóbulos rojos nuevos. ¿Ya? Entonces, la función de estos macrófagos es limpiar la sangre, actúan como un filtro. ¿Ya? Luego, fíjense otra cosa que está en discusión, si el vaso todavía no termina de ser bien estudiado. Está en discusión de que se dice que cuando a uno le preguntan, ¿qué circulación tenemos? Lo vieron ustedes también en anatomía, en la parte de vascular, ¿cierto? Que nuestro sistema se define como un sistema circular doble,
cerrado, completo. Bueno, circulación cerrada. Pero en el vaso se puede dar circulación cerrada y circulación abierta. ¿Ya? Por ejemplo, cuando esta arteriola peniciliada continúa el recorrido que dije anteriormente y termina desembocando en los capilares sinusoidales, eso es circulación cerrada. La sangre nunca abandonó un vaso sanguíneo. Pero puede ser que esta arteriola peniciliana no desemboque directamente en los capilares sinusoides, sino que la sangre se vierta directamente en la pulpa roja. Entonces, aquí la sangre y los elementos figurados quedan libres, fuera del sistema vascular. Y eso se llama entonces circulación abierta. Entonces, en el vaso habría circulación cerrada, que es más abundante, y también podemos encontrar circulación abierta. ¿Y qué va a pasar con esta glóbulos rojos, elementos figurados que salen en esta parte? Terminarán ingresando a los capilares sinusoidales por las paredes, porque estos capilares sinusoides son fenestrados, tienen perforaciones, la lámina basal es discontinua, entre las células endoteliales quedan espacios de 2 a 3 micrómetros de separación y por lo tanto ahí puede haber un intercambio de elementos figurados, ¿ya? Especialmente aquí habría un ingreso. Cuando se necesitan glóbulos blancos, linfocitos B y linfocitos T, los glóbulos blancos pueden ir al vaso e incorporarse, ¿cierto?, a la sangre, tomar como locomoción para dirigirse a otra parte del cuerpo. Y ahí se reclutan, ¿ya? Bueno, ¿qué va a pasar después de estos capilares sinusoidales venosos? Por supuesto, desembocan en vena y el recorrido se hace inverso para abandonar el vaso por la vena esplénica. ¿Ya? ¿Qué funciones tendría entonces el vaso? Funciones defensivas, especialmente. ¿Qué células defensivas podemos encontrar? Les pregunté antes, en la vaina se encuentran linfocitos T abundantemente. En los folículos, tanto corona como centro marginal, germinal digo, se van a encontrar linfocitos B. Pero cuando un folículo tiene centro germinal es porque está fabricando anticuerpos. Se están reproduciendo los linfocitos B. Este folículo, si yo le veo con centro germinal es porque está reaccionando a un antígeno. Si lo veo todo compacto, no. ¿Ya? Ahora, última cosa para terminar. Fíjense qué pasa con estas arteriolas radiadas que hay acá, ¿no? O radiales. Estas arteriolas confluyen en el margen de la pulpa blanca, formando un área que se llama la zona marginal. Esta zona marginal tiene aproximadamente 120 micrones de diámetro, de espesor, y aquí en esta zona uno puede encontrar linfocitos B, linfocitos T, plasmocitos, macrófagos. Es decir, toda una batería de células que también están como... Aquí sería la zona a la cual me refiero, ¿sí? Entonces, sería una zona de alta comunicación inmunológica, de ponerse de acuerdo de las células defensivas. ¿Fome el vaso? ¿O fome yo que lo estoy trayendo? Ya no respondo. Me quedaré con la duda. Ya, ahí estamos.